porque bueno, aparte de eso, no, fue el primer plano que me asignaron en todo el proyecto. Digamos que yo empecé a trabajar en esa producción en agosto de ese año, no recuerdo mismo el año. Empecé a trabajar en ese proyecto en agosto o septiembre y le terminé casi un año después, Wow. porque a mitad de año cambiaron el diseño de los personajes. Bueno, sean todos bienvenidos a Cómic y Co, Cómic y Conocimiento, Cómic y Compartir. Estoy hoy con el señor José Francisco. También me dijo que le dijera José. Y quiero iniciar diciendo algunos de los trabajos, porque este señor tiene una carrera estupenda. Cuando yo vi el LinkedIn fue una cuestión, wow. Tenemos que fue parte de la Justice League de 2017, Bob Esponja al Rescate, Tadeo el Explorador 3, Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, El Aprendiz de Tigre, La Gran Vida, que esto es algo que quiero conversar más adelante, y formó parte Really? de Shang-Chi y La Leyenda de los 10 Anillos. ¿Cómo está, señor José? Oh, vaya, pues me dejas totalmente sorprendido, la verdad. Hice la Por... investigación, hice la investigación. No, no, está muy bien que haya hecho su investigación, pero me ha chocado mucho lo de la gran vida. Vaya proyecto que hice en el año 2000 o una cosa así. En el año 2000, sí, Igual, correcto. Sí. me ha sorprendido muchísimo. Un ligero apunte de Tadeo Jones, participé en la segunda y en la tercera, Ok, las dos. ok. Pero bueno, eso ya es un ligero apunte. Pues encantado de estar aquí hablando contigo. Pues, disculpa si prefieres que te tutee o te llamo de usted. Eso es No, no, como... me puede tutear, no, me puede tutear. Más bien, a mí me da pena tutearlo a usted, o sea, con la No, no, carrera que usted tiene tuteame, adelante. tuteame. No te preocupes. Tuteame. No, no hay ningún problema con eso. Ok, ¿cómo está, señor Pues Francisco? ¿Qué tal todo? muy bien. La verdad es que estoy, como digo, muy contento de estar aquí, de poder charlar contigo, de resolver las dudas que puedas tener, de hablar de este mundo al que pertenezco desde hace ya unos cuantos años. Y nada, ahora mismo, bueno, no estoy en España, estoy ahora mismo en Viena, en Austria. He venido para resolver unos cuantos asuntos, también por de trabajo. Ok, Y, y nada, eh, poco más. chévere. Estoy alucinando de lo de la gran vida todavía. Es que no me lo esperaba, es que no me lo esperaba. Sí, bueno, más adelante quiero que me cuente al respecto. Quiero iniciar por una pregunta sencilla, que es cómo nace su gusto por la animación, ya que tengo entendido que no inició como tal en la animación dentro de la industria. No, no inicié como animador. Bueno, realmente a mí lo que me llamó muchísimo de la atención de pequeño, cuando era un gran crío, es que me encantaba el mundo del cine, todo, absolutamente todo relacionado con el mundo del cine, y en especial un campo que es el campo de los efectos visuales y dentro, obviamente, la animación, pero estoy hablando de cuando yo era un crío, que yo soy de la época de las primeras de Star Wars, ¿no? De esa época. Yo tengo ahora mismo 48 años, yo nací en el 75, entonces pues mi época es más bien de la época antigua, de las maquetas, de los croma, de no efectos digitales, sino todo práctico. Y siempre me encantó el apartado ese de efectos visuales y también tema de efectos de maquillaje. Y bueno, más adelante cuando vas creciendo y se van abriendo otros campos, pues ya me topé con el mundo digital y ahí es cuando ya empecé a meterme un poco más de lleno. Quizás también a lo mejor por cierta vagancia que tengo a la hora de dibujar, pero, pero bueno, es normal. Y la animación, estuve tanteando distintos campos dentro del digital, composición, cámara, animación. Y lo que siempre me llamó muchísimo la atención fue la animación, también porque me gusta el tema del teatro Ok. como actor.
Entonces, pues es una cosa de meter dos mundos en uno solo o varios mundos en uno solo. Claro, porque algo que mucha gente no sabe es que los animadores tienen que ser prácticamente actores para interpretar lo que hacen. Es como, tienen que tener como cierto conocimiento, ¿no? Te conviene tener conocimiento, conviene tener conocimiento, si eres animador 3D, animador digital, deberías tener conocimiento de actuación, o sea, de acting, de dibujo, que es algo también muy importante, de cinematografía, de storytelling, de todos estos campos, incluso también, obviamente, de lo que es tu propia vida, de tus propias vivencias, porque eh, tienes que salir un poco de lo que es el cliché de lo que se hace actualmente, lo que se ha hecho haciendo durante todos esos tiempos, y también aportar de lo que es tu propia vida. Si no tienes vida, realmente poco puedes aportar. Si necesitas experiencia en... No, no es estar delante del ordenador ahí enclaustrado, sino tienes que salir, interactuar, tener distintas experiencias en la vida, ¿no? Claro. Entonces, pues para mí el cambio importante para decir quiero dedicarme al mundo de la animación fue una película se llama Pesadilla antes de Navidad. O sea, fue, digamos, mi despierta y vea por esto que es realmente lo que más te llama la atención. Claro, ¿y cómo fue su transición? O sea, diría que fue difícil, fue fácil la transición de, como digamos, de hacer cine a empezar a hacer animación. Fue complicado, la verdad, porque como digo, yo fui una época en la que yo viví los inicios del digital, pero los inicios en España no eran muy rocambolescos. Eh, Fue el año de despertar de cuando Parque Jurásico, de la primera película. Entonces, pues claro, lo que se hacía en Parque Jurásico se hacía en ILM, pero se hacía al otro lado del charco, como decimos. Claro. Entonces, pues, en España no había esos estudios, no había esa industria. Entonces era difícil. Y yo intenté meterme por todos los medios, meterme poco a poco en el mundo del cine. Por eso empecé a trabajar como auxiliar de dirección, meritorio, auxiliar y segundo en películas convencionales, no como animador, sino como live action, o sea, estar en rodajes y ya después ir poco a poco dando el salto. Costó, al principio empieza un poco más en plan generalista, de aprender a iluminar, de aprender a animar, pero cosas muy sencillas. Más bien utilizar el programa, saber utilizar los programas, los conceptos de qué es un croma por iluminancia, para qué sirven las curvas de animación, ese tipo de cosas. Y ya Claro. después me metí en un curso de animación online, que ya fue eso, alrededor del año, no sé, 2007 o una cosa así, en Animation Mentor. Ahí estuve un año y pico estudiando animación y ya después, un poco más adelante, pues ya conseguí mi primer trabajo de animador. Ok. No fue fácil, fue un proceso largo. La verdad es que fue un proceso bastante largo. Requiere mucha práctica. Sí, y no es como hoy en día que España es una, digamos, una eminencia en todo lo que tiene que ver de animación. Las mejores escuelas, personas de, por donde, de Latinoamérica, donde yo estoy, soñamos con llegar allá, pero usted en cambio le tocó el aprender en una época donde se estaba iniciando y donde Sí. tenían que ver qué se estaba haciendo del otro lado para decir, nosotros podemos hacerlo. Sí, sí, coincidió más o menos en esa época y veíamos de puertas afuera lo que se estaba haciendo en otros sitios y decías, están años luz de lo que podemos hacer aquí en España, literalmente, es que antes no había medios. Ahora ya parece que la cosa está empezando en la industria, empezando a solidificarse cada vez más. Nosotros, y tengo que decirlo, que el artista español, el artista latino también, muy bien considerado fuera de nuestras propias fronteras. A mí me ha recalcado más de una vez que tenemos una gran habilidad en cuanto a improvisar acertando, que eso Ok. es difícil, es difícil, es difícil. Y la verdad es que sí nos considera artistas muy, muy buenos. Y bueno, Sí, sin duda, sin duda. Ok, ahorita quiero echar un paso hacia atrás para que me cuente cómo fue esa experiencia de trabajar en la película La Gran Vida, donde es protagonista.
Salma Hayek, una película de hace un par de años, es del año 2000. Quiero aclarar, Años a ver. quiero darle un dato curioso. Yo nací en Sí, el claro. 2000. Yo nací en el 2000 2000. y ya usted estaba trabajando en la industria. Fue en el año 2000. Fue creo que mi segunda película. Estuve antes en otra película que era una película documental basada en Cervantes y yo salía de actor. Y después, tiempo más adelante, cuando terminé la carrera, yo hice periodismo. Yo no hice ni Bellas Artes, Ok. ni comunicación audiovisual, ni nada de eso. Yo hice periodismo. Y al poco tiempo de terminar periodismo conseguí trabajo en la Gran Vida. Me llamaron en principio, para dos roles, para dos trabajos. Uno era hacer de doble de luces de Carmelo Gómez, que es el actor protagonista de la película, que sale con Salma. Y otro es, al mismo tiempo que estaba como doble de luces, pues también como meritorio de ayudante de dirección. Fue para aprender las dos cosas. El doble de luces es sencillamente que tú, cuando ellos se están poniendo las luces, las cámaras, tú te colocas en el lugar donde va a estar el actor, entonces te miden la luminosidad y entonces el director puede hacer el blocking de la escena con los personajes, entonces ya después tú te quitas, te mete El actor. el actor, ¿no? Pero tenían que algo que ver que usted era de la misma altura o eso Sí, influye. Ok. sí, sí, sí. Carmelo y yo er prácticamente la misma altura. Yo por aquel entonces había algo de pelo allá arriba. Yo tenía ahí a lo mejor 24 años, una cosa así. Wow. Entonces, Ok. pues yo mido 1,84, Carmelo 1,83, 1,84. De altura éramos, de complexión también éramos muy parecidos. Después había un doble de luces para Tito Valverde, que es el que le meten todos los embolados a Carmelo, al personaje de Carmelo. Y había también otra chica para doble de luces de Salma. Y nada, Ok. ahí estuvimos 2 o 3 meses trabajando en esa película. Fue muy divertida, la verdad es que lo pasamos muy bien. Ahí también empecé a ese mismo tiempo que estaba haciendo la película. También iba a clases de lo que es clases de con Maya, que es el software que utilizamos nosotros para animar. O sea, tenía que estar combinando el rodaje Con las clases. con las clases y me vino muy bien porque en esa película pues intentaron meter más efectos visuales de lo que en aquella época se hacía y para ser España pues la verdad es que en su día fue un poco más logro en ese sentido. Entonces pues también entré en contacto con gente de estudio que se llama Molinare en aquel entonces, con los croma, quitando croma, poniendo los trackers croma y la verdad es que fue una experiencia para aprender también fue muy bonita en cuanto al rodaje normal y corriente y también en cuanto a ya al campo en el que he estado dedicándome Claro. todo el resto de mi vida. ¿Y usted diría que ese proyecto le sirvió para que se le abrieran las puertas a otro proyecto? ¿O cuando terminó ese proyecto fue como que, ok, ¿ahora qué viene? Eso siempre pasa. Ok, siempre pasa. Eso Siempre como más que o menos siempre. terminó un Eso siempre proyecto y ve para los lados y que... es más o menos siempre es en el mundo este artístico, a no ser que tenga ya un contrato indefinido con una empresa, que también es un poco raro, pero normalmente cuando terminas un proyecto, los contratos suelen ser más o menos más bien por obra, aunque tengas un tiempo, el contrato te lo den por un tiempo, pero normalmente es por obra, ¿no? Terminas un proyecto y si el estudio tiene, que es otra cosa, si el estudio tiene otro proyecto con el que seguir, estupendo, y si te quieren que sigas con ellos, pues genial, ¿no? Claro. Pero normalmente se termina el proyecto y punto. O sea, y te buscan la vida, ya sea haciendo anuncios, sea comerciales o cortometrajes o otros largometrajes, series, lo que vayas sabiendo. A mí me sirvió pues para conocer mucha gente, aparte de aprender, conocer muchísima gente. Y me acuerdo que más adelante tuve la oportunidad de trabajar unos cuantos días con Guillermo del Toro en otra película que se llama El Espinazo del Diablo. Uy, es demasiado En cool. ver, ¿Y eh, qué hacía en esa termi- película? la- ah, auxiliar de dirección igual. Ok. Los auxiliares de dirección lo que hacíamos era más o menos cuidar que la gente estuviese en el set a su hora,
que la gente no pasase delante si aquí tienes un foco, que la gente no pasase delante del foco, todo ese tipo de cosas. Si había que mover a los extras, a toda los crowds, como se dice ahora, eh, colocabas a la gente en un sitio, decías, bueno, tú tienes que hacer esto. Tú no te dedicabas a dirigir al actor principal, tú lo que hacías es dirigir a los Claro. otros, Ok, a los súper extras, cool. al relleno, por así decirlo. Claro, claro, claro. Ahora. Y estuvo muy chulo, me acuerdo que fue en verano, y me acuerdo de la película esa, pues hay una gran explosión en un antiguo colegio y hay todo ahí, pues, que explote, ¿Qué que pasa? explote. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, me imagino. Fue muy, muy, muy divertido. También tuve la ocasión, porque en un principio yo para ese proyecto, como mi antiguo jefe de la Gran Vida sabía que me gustaba mucho a mí el tema de los efectos visuales y de maquillaje, y yo había hecho también un curso de maquillaje de efectos antes de trabajar con ellos en la Gran Vida, pues sugirió la idea de que yo pudiera trabajar como maquillador de efectos en El Peñazo del Diablo. Y entré en contacto también con lo que es ahora el grupo de DDT, que ganaron después más adelante el Oscar a mejores efectos de maquillaje por Laberinto de Fauno. Y también fue una oportunidad estupenda pues, para conocer al jefe de DDT, que es el estudio, y al final, bueno, las cosas, por ciertas razones al final no pude ser, pero pude meterme como auxiliar. Fue, vale, no puedes hacer esto, pero sí puedes hacer esto, pero en realidad es una experiencia también muy, muy bonita, ¿no? Claro, claro, Ya no. Y te vas abriendo puertas, lo que pasa es que, claro, es lo típico. Terminas un proyecto, ¿ahora qué? Empiezas a esperar, y ah, entonces, pues bueno, es un claro. poco a veces. Y otra cosa que me parece interesante, que es como, ok, después de trabajar en todos estos proyectos, ¿cómo llegó a trabajar como animador de personajes para el videojuego Talking Tom and Friends? Tankington realmente no es un videojuego, era una serie, Ok, un TV show que claro. está basado en la app App. de los móviles. Y bueno, fue una época, me acuerdo que fue una época un poco ya mala porque fue cuando el crash este de inmobiliario del año 2009, de la crisis financiera del 2008-2009, bueno, era difícil encontrar trabajo Ok. y aposté por mí, aposté por mi propia reel y todo eso, empecé a mandar a muchos sitios y me llamaron de un estudio de aquí de Viena y me dijeron, ¿te quieres venir aquí a animar en esta serie? Y yo, Claro que sí. ya estoy en el aeropuerto, Que yo voy estoy para muy allá, ocupado, pero me llama mucho la atención. pero no, déjame. No, no, vamos, me lo Claro. dijeron y me fui, pero vamos, con mucha ilusión, la verdad. En principio estuve 2 meses animando cámaras, lo que es el departamento de layout, que es lo que se encargan de tener lo que es todos los objetos en 3D que hay en la escena. Tú lo que haces es colocar la La cámara, cámara. como si fuese un director de fotografía, por eso un operador de cámara. Tú lo que haces es dedicar de poner los tiros de cámara y también obviamente el ángulo, sí, el ángulo de la lente y todo esto. Pues si tienes que hacer algún movimiento de cámara también lo animas, tienes que poner los personajes, pero no animarlos realmente como queda al final, sino una especie de cosa muy, muy Ponerlo en el básica, sitio. O sea, ponerlo ponerlo en en el el sitio. sitio, ponerlo en el sitio. El cliente a veces nos exigía que teníamos que ponerle a los de Yellout, a los personajes, a lo mejor un poco más de expresión o algo así, pero bueno. Pero ahí estuve solamente 2 meses, después me cambié al departamento de animación y ahí estuve prácticamente trabajando casi 2 años. Estuve Bien. casi 2 años en esa serie y por eso estoy aquí, o sea, por eso estoy en Viena, porque le tomé mucho cariño a la ciudad. Conocí Ok. a gente, tengo amigos maravillosos aquí que algunos se han ido, obviamente, porque la gente en este campo se mueve mucho, hay otros que se han quedado. Entonces, pues bueno, de vez en cuando vengo y estoy con ellos y les saludo y nos pasamos un buen rato. Claro, hay muchos animadores, tengo entendido, que trabajan alrededor del mundo porque, bueno, pueden hacer desde muchas partes.
Pero Sí, usted va a Viena porque le gusta va a los estudios y está con la sí. gente y tiene ok. Eso está cool. No, vamos a ver, esta industria, eh, digamos que si quieres trabajar en esta industria, no ser que tengas la suerte de estar en un sitio, que te guste estar en ese sitio, que ya tengas cierta estabilidad, también obviamente de cosas personales, como digamos que tengas pareja, tengas hijos, que sea muy difícil moverte de un sitio a otro. Tú imagínate estar 6 meses en España, creo que tú eres de Venezuela, Sí, eh, estar 6 meses en Venezuela, decir, bueno, ahora me tengo que ir por trabajo a 6 meses a Islandia, o pues, después tienes que cambiarte, volver a Venezuela, irte a Canadá, estás todo el rato así. Es difícil si ya tienes pareja o ya tienes sobre todo hijos, porque dependes mucho de colegios, dependes mucho de la sanidad y todo claro. esto. No, y de Pero estar es pendiente, estar presente también es importante, estar presente, por tanto en el supuesto. trabajo como en las familias. Claro. Exactamente. Pues bueno, sí, yo estuve aquí 2 años y se terminó la primera temporada, terminó esa temporada y bueno, dije, voy a intentar buscarme otras cosas pues, para seguir evolucionando porque el campo de la animación no se acaba. Claro. Siempre estás aprendiendo, siempre hay Sí. algo nuevo que te pueda surgir, siempre hay directores que a lo mejor con las que quieras trabajar o técnicas que quieras aprender, estilos sobre todo. Y yo ya veía que al cabo de 2 años una serie, pues digo, mira, quiero abrirme a otra. Claro, interesante. Entonces me volví a España a trabajar en Tadeo Jones 2. Estuve medio año, una cosa así. Y ya después fue cuando salté el charco y me fui a Montreal. Eso ya es otra historia. Ok. ¿Y cómo llegó a trabajar en Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore? Uf, ah, Animales Fantásticos fue un proyecto que se me encargó, porque yo estoy también en una lista en un estudio que se dedica a tener en lista, en una bolsa de trabajo, Ani- por así decirlo, a freelance. Claro, sí. Y entonces, pues, este estudio pues bueno, les hacen ofertas los diferentes estudios de animación, pues para buscar gente para trabajar. A mí me llamaron y me dijeron, oye, si te interesa trabajar en este proyecto. Y yo dije que sí. De hecho, fue el proyecto después de haber estado en Sanchi, por cierto. Ok. Y, y bueno, me llamaron para hacer Animales Fantásticos. Yo dije que sí. Y ahí estuvimos 4 o 5 meses, una cosa así. Con Framestore. El estudio estaba en Londres, pero vamos, trabajamos en remoto porque fue ya la época esta de COVID, de la pandemia. Entonces ya no veía aquí el estudio y, y fue una experiencia también donde aprendí bastante. Había animadores muy buenos, muy buenos. Siempre que podía intentaba fijarme en los dailies. Los dailies son las reuniones que tenemos todos los días. De ahí la tontería de llamarlo daily. Sí. Pero teníamos reuniones todos los días con el supervisor, entonces aunque yo no tuviera nada que enseñar, porque no siempre tienes por qué enseñar algo, Usted iba a pues aprender a ver, ¿no? Me sí, imagino. normalmente yo tengo un par de monitores, entonces lo que hacía en un monitor trabajo y en el otro monitor lo que tenía era la reunión, el daily, y lo que hacía era echar un vistazo de vez en cuando y decir, jolín, oye, aquí hay gente muy, muy, muy buena. Y después Claro. el ver el resultado final en la pantalla, dice, oye, pues estoy muy orgulloso del trabajo que hemos Del trabajo. hecho. Muy, muy orgulloso. Y como tal, ¿qué ha animado usted dentro de la película? Porque esa película tiene demasiadas cosas Oh, por tiene hacer. muchas, Demasiado. tiene es O sea, muchísimo. ese es el tipo de No, películas. Si tú lo ves una vez, no aprecias todo lo que hay porque no, hay demasiados elementos no, juntos. es demasiado. Y aparte fue una película que creo que dura 2 horas y media, una cosa así, es una película bastante larga. Y la parte en la que yo empecé a trabajar con el grupo este, con lo que estamos con Ágora,
eh, fue la secuencia, que llamamos la secuencia del tren. Hay un momento, casi al principio de la película, que el protagonista principal está dentro de un tren y tiene una chica a hablar con él. Por fin se encuentra con su antiguo amigo de la película anterior. Toda esa secuencia fue una que hicimos, especialmente los animadores de este estudio, freelance. Y bueno, yo me encargué de animar al Pica, ese personaje que es como un palo, Sí, claro. pues, y que está siempre metido aquí en el bolsillo del personaje, De Scamander. de Newt, Scamander. Y también me tocó animar dos o tres planos de los Nifflers, creo que se llamaban las criaturas, son los que están siempre recogiendo monedas de oro a dos por tres. Y sí, de esos tuve dos o tres planos y del pique también tuve unos cuantos. Date cuenta que aunque diga dos o tres, no es, lo dices, aunque estés 4 meses, la gente puede decir, jolín, es que estás 4 meses para dos o tres planos. Es que la complejidad que tiene hacer un plano de estos no requiere solamente que tú lo animes, es que dependes también muchísimo de los departamentos anteriores. Claro. Entonces, puede que tú puedas trabajar en cierta parte, estés esperando una actualización del departamento anterior, cuando te viene a ti tienes que retocarlo todo. Eh, Después, claro, que concuerde bien, que esté bien, se pasa al departamento siguiente. El departamento siguiente también puede echarnos a Échalo para nosotros, atrás. echarlo para atrás. Pues bueno, eso es un toma y daca que obviamente, y para que después quede bien, obviamente, claramente tienes que dejarlo lo más perfecto posible. Entonces requiere mucho tiempo y hay veces en las que estás trabajando en proyectos de estos, solamente te da tiempo de trabajar en uno o dos planos Claro, y ya claro, claro. está. Y también que no estamos hablando de una nube que pasa o un elemento así, sino es un elemento que está en primer plano. Porque Sí. los personajes que usted me está diciendo son personajes que aparecen en primer plano y que, bueno, que me imagino que tienen un nivel de complejidad por la luz, esto, lo otro, que, bueno, por eso a veces gente no entiende cuánto tiempo puede llevar un plano que a lo mejor dure 15 segundos, a lo mejor más. No, 15 segundos de hecho es mucho, pero normalmente los Por planos eso, suelen ser a lo mejor de unos 4 o 5 segundos, así, digamos la media de lo que es normalmente ahora el montaje, que son planos muy cortos para tener al espectador pendiente, ¿no? Da claro, cierta agilidad. Los planos que hacíamos nosotros con el Picket, por ejemplo, son planos también de acting. Tienes que tener en cuenta que el personaje va a estar imitando a Newt, pero al mismo tiempo tiene también su propia personalidad. Entonces, tienes que hablar continuamente con tu lead, que es tu superior, y decir, bueno, creo que Pickett tiene que hacer esto, pero quizás le veo demasiado forzado, no tiene que ser tan tímido. Después lo llevas a Daily para que lo vea tu supervisor. El supervisor puede decir, no, esto no me cuadra, bájalo un poco de energía o dale más, que también puede decir. Aparte después de detalles tan absurdos como las hojas que tiene, que son como orejas, que eso también lo tienes que animar y tiene que tener también, en cierta forma también, ayude la personalidad del personaje. Entonces, pues tienes que tener cuidado con eso. Sobre todo, como dices tú, que el plano sea un plano medio, que es un plano aquí hasta el pecho, ¿no? Entonces, pues tienes que tener cuidado con lo que enseñas. Hombre, si el plano, el bicho está lejos, pues no hace falta que no metas tanto detalle porque no se va a ver. claro, Pero si está muy cerca, tienes que darme más detalles, tienes que hacer el lip sync incluso del, de Pickett, aunque no hable, pero está como repitiendo las palabras también de Newt. Es todo un mundillo y lleva bastante tiempo, la verdad. sí, me Es imagino. muy complejo. Y de todos los proyectos que usted tiene, ¿cuál diría que fue el más complejo que usted diga, no, pasé meses en este proyecto y tuvo un nivel de complejidad distinto por tal cuestión? Oh, uf. Tengo que decir que todos los proyectos son complejos, aunque parezca que no. Son complejos muchas veces técnicamente y son complejos también muchas veces por lo simple que pueden parecer. Es que hay una cosa y es que cuando quieres poner algo que parezca muy simple es muy difícil de conseguir. Un personaje que se esté quieto pero que parezca que no esté muerto es muy difícil.
claro. Le tienes que dar cierto movimiento en determinado momento para que no parezca un muerto. Así, sobre todo en 3D. En 2D es más fácil mantener una pose quieta, pero en 3D es muy difícil que manteniendo una pose el personaje no parezca muerto. O sea, le estés viendo y digas, no, es un zombie. Pero bueno, me estoy saliendo un poco de tema. Eh, el proyecto creo que más difícil técnicamente hablando fue Underwater, trabajando en NPC en Montreal. Para mí sí. Y es sobre todo porque tuve que encargarme en esa película hay un plano en el que se ven, es un corredor, es un pasillo, en el que llegan dos personajes, se ve un pasillo en el que hay como una especie de bichos, de criaturas colgando del techo. Hay en total unos 42 criaturas ahí metidas en la escena. Y ese plano fue muy complejo porque había que animar 42. No se podía utilizar ningún tipo de software de multitudes para crear multitudes, tenía que ser cada uno más o menos distinto o adaptar ciertos ciclos, modificarlos. Ya de por sí fue complejo porque ese plano que tuve que encargarme yo, lo que nosotros en el caso se llama un key shot, es un plano que es clave dentro de una secuencia. Ese plano va a servir después para que poniendo las distintas cámaras en distintos puntos de vista tengas una continuidad en toda la secuencia. O sea, si ese plano no funciona, el resto no funciona. Entonces, pues fue bastante complicado técnicamente porque tienes que meter 42 bichos en una misma escena. Maya no podía abrirlo, por ejemplo. El ordenador petaba. O sea, el ordenador decía, ábrelo tú, yo me veía, me veía a Por tomar un un café. rato, sí. No podía, literalmente no tenía, el ordenador no tenía memoria para abrir el plan. Así tuve que ingeniármelas para meter esos 42 bichos de cierta forma. Y también fue poco complejo eh, porque, bueno, aparte de eso, no, fue el primer plano que me asignaron en todo el proyecto. Digamos que yo empecé a trabajar en ese de producción en agosto de ese año, no recuerdo mismo el año. Empecé a trabajar en ese proyecto en agosto o septiembre y le terminé casi un año después, Wow, porque a mitad de año cambiaron el diseño de los personajes. En lugar de ser, en principio iban a ser, esto no es algo que sea secreto ni nada de eso, es algo claro. que es público. Eh, Al principio los personajes, los malos, las criaturas malas, eran pulpos, pulpos como un mala leche, visualmente hablando y también de actitud. Y claro, todo lo que habíamos hecho en su día de animación fue animar pulpos. Pero en cierto momento, antes de Navidades, me acuerdo, dijeron, chicos, se cambia por completo el diseño de los personajes. Así que hubo que rehacerlo prácticamente todo. Fue, claro, doble trabajo. Así que ese plano fue complejo por esas dos formas. Claro. Y tuve que, aparte, liderar a un grupo de otros 6 animadores para que me echaran una mano. Así que fue complicado, fue un proyecto complicado. Después lo ves en cine, me acuerdo de ir a verlo en cine y dices, joder, vaya, Vale la pena, está genial. vale la pena, ¿no? Vale la pena. Claro. ¿Y actualmente tiene alguna saga de películas o empresa que le gustaría trabajar? Que usted diga, oye, me falta esto, donde quisiera estar. Bueno, hombre, casi todo animador te va a decir que Pixar, obviamente, ¿no? Pixar o Disney. Es, mm, la verdad es que me encantaría hacer una película en Pixar, en Disney. También, obviamente, en Weta o en ILM, estaría muy bien. Pero la verdad es que gracias también al trabajo remoto se están abriendo también otras oportunidades que no las tienes en consideración, pero mira, te van saliendo. Nunca pensé que iba a trabajar en Sanchi, por ejemplo. Y fue un proyecto que fue muy divertido de lo que trabajar, la verdad. Nos lo Bueno, pasamos muy bien. vamos a entrar entonces de lleno con Shang-Chi. ¿Cómo fue llegar a No, Shang-Chi? no, te voy a dar dos ejemplos. Uno, por ejemplo, es Sanchi. No, te Ok, digo de cosas así más o menos que te llegan de improviso, que no ok, esperabas que vas a trabajar en ello. Uno es Sanchi, por ejemplo, que me sorprendió mucho porque no es un personaje de Marvel que la gente conozca mucho. claro.
yo me acuerdo hablando con mis compañeros, ¿Sanchi? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué- ¿Quién es? Todo el mundo conoce a Spider-Man, conoce Sí, sí. a otros personajes de Marvel, ¿no? Pero ¿Sachi? Mm, Ok, ¿Quién? claro. Fue una sorpresa, la verdad es que fue una sorpresa. Y mira, ahora mismo, hace un mes y pico, una cosa así, en marzo, estuve trabajando en un cortometraje de animación. Y el cortometraje de animación estaba dirigido por Mark Walls. Mark Walls fue supervisor y director de animación de Pixar. Y, oye, nunca me imaginé que iba a trabajar con un antiguo supervisor de animación de Pixar. Claro. Así, desde mi casa. O sea, desde mi casa y con este ordenador, trabajando con este tío que para mí fue más que un trabajo, fue una masterclass. Claro. O sea, son cosas que no te esperas. O sea, hay que tener en cuenta que en la vida muchas veces el camino que se te va poniendo por delante no es el que tú quieres seguir, es el que quieres, sino que tienes que tener cierta flexibilidad para amoldarte, adaptarte y que a lo mejor tienes alguna sorpresa que te deja, oye, pues mira, qué bueno, ¿no? Claro. Y esas fueron dos bonitas sorpresas, la verdad. Fueron muy buenas sorpresas. Y bueno, entrando de lleno, ¿cómo fue entrar a Sanshi? ¿Con qué empresa? ¿Estaba en la empresa de freelance o estaba ya en una empresa en específico? Um, Bueno, la empresa con la que hicimos Sanchi se llama Trickster. Trickster es una empresa alemana, tiene dos sedes, una en Berlín y otra en Múnich, si no recuerdo mal. Y me llamaron porque, creo que porque un amigo mío que trabajaba ahí dijo, José, sé que estás buscando trabajo. Bueno, me llamaron. De todas formas, ya había tenido contacto con Trickster hace tiempo, pero eso fue justo antes de Bob Esponja. Y en aquel momento, en su día, le dije que no y me fui a hacer Bob Esponja, que quería cambiar un poco de Underwater, que es todo muy técnico, como he explicado antes, quería hacer algo mucho más rocambolesco. Entonces, pues bueno, fue un poco toma de contacto con Trickster y pasado el tiempo ya con el tema este del COVID, trabajando desde casa, pues igual se pusieron en contacto conmigo. Oye, que si te interesa trabajar en este proyecto, Sanchi. Y vale, estupendo. Una película de Marvel. Ok, le dijeron que era una película de ¿Sabes? Marvel. Ok. Sí, te dicen práctica. Hay a veces que los estudios no te dicen ni siquiera qué proyecto es. Te dicen si quieres trabajar con nosotros. Y una vez Te que tú dicen le más o dices que menos, sí, es que le sí, dicen cuál es el proyecto. sí, porque date cuenta que muchas veces nosotros tenemos el contrato de confidencialidad y ellos también lo tienen con los estudios. Entonces, pues tampoco pueden soltarlo así como así. Claro, Una vez que ya estás, ya bueno, ya vale, ya te enteras. claro. Pero al principio es un poco reticente, depende también un poco del estudio. Hombre, cuando fui a hacer Bob Esponja fue, oye, ¿quieres venir a hacer Bob Esponja? Eso, eso es obvio. Claro, claro. Pero, pero Sanchi creo que no. Me dijeron por encima, sí, es una película de Marvel. Y dice, joder, pues Marvel, pues oye, pues es un buen reclamo, ¿no? Es algo que te interesa. Claro. Y acerté y la verdad que fue muy divertido. ¿Y qué le tocó animar? Eso me da demasiado interés porque la película a mí me gusta muchísimo. Esa película tiene un ritmo muy bueno, animación muy buena y la música, de verdad, lo hace todo estupendo. Es una película que yo veo como un buen plato de comida que uno se lo disfruta. Sí, la verdad es que coincido totalmente contigo. Fue una sorpresa para todos. Como te digo, nadie conocía al personaje. Estábamos todos en el estudio diciendo, ¿Sanchi? Y que hay que sacar a ¿Esto qué es Marvel, esto? ya no saben qué sacar. Ya no saben qué sacar, ya no saben qué hacer. ¿Qué, qué sorpresa es esta? Y no, la verdad es que Trickster, lo que pasa es que Trickster ya había trabajado antes con Marvel. Había trabajado en Miss Marvel, con la película esta de Brie Larson, la que hace la chica esta. Sí, sí, la de Capitana Y es Marvel. donde, sí, y ahí Trickster se encargó de animar al gato que sale en esa película. Ok.
Ya le diste like, ya comentaste, ya lo compartiste. Termínalo de ver y lo compartes, pero comenta y dale like ahorita. Estás en la mitad de la entrevista y el final de la entrevista, te lo voy a confesar, dejo lo mejor para el final de la entrevista. Es así, es así. Y ahora en serio, comenta y dame like porque me apoyarías muchísimo y también los otros creadores que invito aquí se dieran cuenta del aprecio de las personas que lo ven. Entonces, dale like, suscríbete, comenta o dale like y comenta, no te tienes por qué suscribir. Sería genial, sería genial. Apoya a tu creador de contenido de confianza. Trickster trabajó con Miss Marvel haciendo el gato digital. Ese gato es digital, todo el rato, o casi todo el rato ese gato es digital. De hecho, hay páginas en su página web o en Vimeo o lo que sea, tienes una comparación de lo que es el gato real con el digital y Ok. cuesta ver cuál es uno y cuál es otro. Y, y bueno, lo que pasa es que ese estudio se ganó cierta reputación buena con ese proyecto, con haciendo ese gato, salió bastante bien. Y bueno, para Sanchi, pues el estudio, Marvel, Disney, pues tuvo la confianza de volver a trabajar con Trickster para animar unas cuantas secuencias en esta película, cada vez más. Y entre ellas, pues animando a Morris, creo que se llamaba el personaje, que es el bicho este que tiene 6 patas y 4 alas, todas esas secuencias. Y también algunas secuencias con los leones estos gigantes del pasado. Y pues eso, nos encargamos básicamente en Trickster de animar esos dos personajes. Y en cuanto a mí, pues tuve un plano complejo. Parece una chorrada igual, pero el plano, tú lo ves en pantalla y dura nada, o sea, Nada. dura 2, 3 segundos, pero fue un plano complejísimo de hacer. Tenía muchísimos personajes, tenía guerreros. Es cuando están en el poblado la gente, Sí, viene casi el al final de la padre película. viene el padre del chico y de la chica, empieza ahí un rifirrafe de tú eres tonto, tú eres más, y al Sí, final pues se desata el primer plano que se ve de que están disparando una boleadora y empiezan ahí la lucha, es un plano que se ve que empieza, digamos que en el plano que empieza la lucha, ese plano es mío, y tuve que animar a dos perros de estos que ahí se empiezan a cabrear, eh, y también lo que son las boleadoras estas, las que se supone que va a atrapar a alguien, claro. ¿no? Y fue un plano bastante complejo, ya digo. Había ahí mucho, sobre todo por la parte de las cosas estas que van dando vueltas. Eso era complejo que hacer. Complicado. Claro, es uno de esos planos en los que hablábamos de que tiene tantas cosas, tantos elementos que no se aprecia con verlo una sola vez. ¿Sabes? Sí, Sí, y sí, además sí, sí, sí. que esa batalla tenía que sí, los que venían, los leones, ellos lanzando cosas. Ese inicio de batalla son muchos elementos. Son muchos elementos y bueno, ya no solamente por el plano mío, sino la secuencia entera, y hablando así un poco en general de lo que hice yo y también lo que hicieron otros compañeros míos y otros departamentos. Es que no es solamente lo que ves en pantalla, date cuenta que son muchos elementos, como dices tú. Si te fijas, césped no es, no es real, el césped es digital. Hay igual, por ahí hay imágenes de la página de Vimeo de Triste donde puedes ver el proceso, donde se ve el rodaje, el principal photography, que se dice en inglés. Tú te ves el doblaje, lo que se rodó, las grúas incluso y todo eso, y tú ves que el césped prácticamente hay poco. Aquí hay unas Claro, calvas ahí de césped, pero bastante bonitas. Pero tiene que parecer un pueblo idílico. claro. Pueblo idílico con calvas en el césped no mola. No, claro. No, y también Entonces, ese inicio de batalla tiene algo que cuando ellos se están preparando, hace que se vea muy fresco. sí, Se vea como interrumpen la frescura y la paz de este lugar con esos elementos que vienen de otro lugar. Y sí, visualmente está muy bien logrado, porque sí, sí. que uno sienta como esta frescura mientras preparan para la batalla, para que luego empiece el conflicto y de cierta manera se comience a arruinar la armonía del lugar. Sí, claro, para eso vienen los otros, para dar ahí el do mayor, ¿no? Y sí, ahí.
muchos elementos que de pronto de esa paz que tenías antes, de ese, acuérdate que la escena anterior ves a Shang-Chi con su tía haciendo sus movimientos, así como medio luchando, y es todo armonía, es todo bonito. Llega esta gente, se armó la buena, ¿no? Sí, sí, Y sí. ahí se complica todo. Y sí, la verdad es que hay, de hecho, cuando también tuvimos que hacer unos cuantos planos anteriores de cuando llegan los personajes con el coche y hay Y un plano precioso general de muchos Morris ahí entre ellos así como despertándose, que son como perros o como gatos, ¿no? Que se están despertando. Se hicimos nosotros. De hecho, ahí hubo unos cuantos animadores animando solamente para ese plano. Uno se dedicó a hacer, vale, una versión de un bicho de estos, pues haciendo lo que sea, otro de no sé qué. Entonces todo se junta y ya tienes el plano final, ¿no? claro. O sea, no solamente, hay a veces en que un animador no hace todo, a lo mejor hace cierta parte. Y, pero vamos, fue muy bonito. Empiezas a buscar videoreferencias de animales, sobre todo de perros, cachorritos, de tigres. Me dijeron no que utilices de osos no, aunque el bicho es muy grande, osos no, porque ya si no, ya sería diferente, sería otra cosa. Te Claro. tienes que mantener, es igual, te tienes que mantener en cierto margen, por eso siempre tienes que estar pidiendo feedback, ¿no? A tus superiores. Te puedes tener una idea que te parezca muy buena, pero si el director en su día, en alguna reunión, dijo, oye, que no quiero que los food dogs estos, los perros estos grandes, actúen como un oso o una cosa así, que no tengan como una pose agresiva como un oso, sino que tengan una agresiva como de un tigre de bengala grande o un león. Claro, totalmente. Está demasiado interesante. Cuando yo termino a veces de entrevistar a las personas, me gusta ver el trabajo, porque lo entiendo más, entiendo Ah, claro. muchísimo más y es como, esa es como parte de la idea del proyecto, que tú puedas como decir, voy a revisitar Sanshi y digas, oye, no me había dado cuenta que los Morris cada uno tiene una actitud distinta y que a lo mejor trabajaron muchas personas en nada más en ese Sí, sí. plano que a lo mejor dura poco. Y una pregunta. ¿Es estricto trabajar cuando vas a trabajar en un proyecto con Marvel, a diferencia de cuando vas a hacer un trabajo como, por ejemplo, Bob Esponja, son como más estrictos, tienen como que cuidarse más? ¿O usted Ah, diría como que hay que ser profesional y tratarlos a todos igual? Um, si te refieres al tema de confidencialidad, ahí hay que ser estricto en el sentido de que no tienes que permitir que se salga nada. O sea, eso de ir con esto y decir, voy a hacer una fotito y se la voy a mandar a mi mamá. Para que vea qué lindo quedó vos. O sea, a ver qué lindo, qué bonito. No, porque sencillamente tu mamá va a decir y dice, se lo va a mandar a tu tía se lo va a mandar a la vecina de enfrente, la vecina de enfrente se lo va a mandar a la televisión de tu país y ya hemos cagado. Sí, Eso lo tienes que evitar a toda costa. Eso no lo puedes hacer. Eso va a quedártelo por a ti. Te puede crear muchos problemas. Date cuenta que con nosotros cuando estamos haciendo una producción, a nosotros se nos asigna un determinado plano, ese plano tiene un nombre, ese plano ha sido revisado muchas veces y yo sé perfectamente, yo todavía me acuerdo de planos que hicieron amigos míos en ciertas películas, e incluso en la serie que hice aquí en Viena hace ya casi 10 años. Porque claro, tienes que ir a las reuniones, que si estás al lado de uno, estás trabajando, entonces le ves trabajar. Entonces, siempre sabes de quién es cada cosa. Y aparte después, normalmente tienen un código, una marca de aguas, donde tiene un código o tu nombre. Entonces, pues no es plan de complicarte la vida por, digamos, fardar o alardear en redes sociales. Eso, vamos, prohibidísimo. Pero con todo tipo de clientes, no solamente con Marvel, eso no, es no, con lo todo tipo de entiendo. clientes. No, no, lo Todo tipo de entiendo. clientes. En cuanto a la forma de trabajar, varía mucho. Um, Sanchi, por ejemplo, puedes tener ideas, puedes aportar ideas, tampoco muy locas. O sea, tienes que tener, o vas a poder decirle, oye, a un perro búscame algo
que te aparezca un perro citando a Shakespeare, no lo vas a encontrar, Claro. ¿sabes? Y tampoco no te va a quedar, te va a quedar fatal si lo intentas justificar y lo intentas meter. Pero, por ejemplo, en Voz Esponja teníamos mucha libertad, muchísima libertad. Era... Se te ocurren barbaridades, se te ocurren barbaridades. Las puedes poner para eso preguntas con tu lead, con tu supervisor. Lo puedes incluso mostrar. Yo me acuerdo que hice un plano en Voz Esponja en el que estaba así como resacoso y le dio casi por vomitar. A mi supervisor le encantó la animación, estaba ya, de hecho era un esbozo, pero como tenía tiempo, prácticamente le tenía que terminado, le encantó, se partió de risa, pero dijo, this is not the show, para mostrar esto. Pero esto como muchos ejemplos, o sea, este, por ejemplo, que yo te doy, otro compañero pues presentó otra idea y lo mismo, le dijo, me encanta lo que has presentado, estoy muy animado, estoy partiendo de risa, pero no es el tono para esta película. Es que también es eso, es buscar en el tema donde tienes que meter bien bien la idea, ¿no? Tienes libertad, muy bien, pero tienes que saber después cómo encauzarla. Claro. Y, por ejemplo, trabajando en Tiger Apprentice, que aparte del cortometraje, este es el anterior proyecto en el que estuve, pero esa película no se estrena hasta el año que viene, espero. Eh, Ese, por ejemplo, era difícil meter ideas. Tenías ideas, te grababas, dabas distintas versiones, pero el director era Claro. no muy flexible. Sabía lo que quería, eso es lo bueno que tenía, sabía lo que quería, pero si dabas alguna idea, más te vale que fuese muy buena. A veces colaba, otras veces sencillamente lo descartaba en la primera fase que veía de vídeo referencias y ya está. Eh, Animales Fantásticos, por ejemplo, se me ocurrió una idea para presentar a un personaje, uno de estos Nifflers, encima de una chica, en la secuencia esta del, del tren, y casualmente una amiga mía tenía una videoreferencia, la utilicé, se la mostré a mi lead, el lead dijo, oh, me encanta, está genial, está muy divertida, más divertida que la versión que tenía que hacer en su día. Se lo mostramos al supervisor, el supervisor, oye, está muy bien, muy graciosa, me gusta más que lo que al principio el estudio te manda a hacer, por así decirlo. Se lo mostraron al director. Ah, una cosa, me dijo, sí, me gusta mucho, pero tienes que hacer la versión que me has mostrado Y la otra y la versión por si no versión queda. exactamente. Lo mostró el supervisor con el director, le mostró las dos y dijo, chicos, buen intento, me encanta, pero prefiero mi versión. Pues, Dices, bueno, vale, está bien. se ha intentado, Claro. es lo que hay. Y después lo piensas, ves la película y dices, pues tiene razón. Claro, tiene sentido. Porque, porque a lo mejor la idea, aunque es graciosa o pueda estar bien, pero quizás se sale un poco de tono. Es como, parece que está, no digo sobreactuando, sino que parece que es que si la energía, digamos que la energía, el ritmo, lo que sea de la secuencia es así, más o menos se mantiene así, si tú metes algo discordante, tú ves un pico ahí muy raro, Claro. que te llama demasiado la atención. Entonces no es que quede bien, es que dices, te Puede saca de terminar la siendo película, ruido. es como un ruido que no ves ahí, ¿no? Claro. Entonces es mejor, dices, ah, pues mira, Está hijo de bien. puta, tenía razón. Joder, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, aprovechando que ahorita tengo un poco más de tiempo, si usted me lo permite, quería saber cómo ha sido su experiencia yendo al cine a ver sus películas. Porque ya he hablado con animadores que me han dicho como que, bueno, yo voy al cine con mis amigos y cuando aparece mi nombre en los créditos, la gente no entiende por qué me aplauden. ¿A usted le ha sucedido algo o ha ido a ver su película y ha estado como que yo hice eso? Bueno, ha habido diferentes casos, distintos estilos. Sí, eso también me ha pasado. He ido a ver alguna película con algunos amigos míos, con mi hermano, por ejemplo, igual, y
vernos los dos, o vernos los dos grabándonos Y que los esto, títulos de crédito. van a Y grabar esto esta es parte de la la gente, película. O sea, y el resto de la gente viéndonos o viéndome a mí. Yo me acuerdo viendo Sanchi y viendo Sanchi pues con con el móvil a esta altura, grabando los títulos de crédito. Mi hermano igual, y la gente alrededor diciendo, bueno, yo, ¿tú de qué vas? ¿Sabes? claro. Pero no, queda muy bien. Y por el contrario, me acuerdo cuando fui a ver Underwater, en, fue ya, hicimos Underwater, esa película fue la última que hizo la Fox independientemente, antes de ser comprada o adquirida por Disney. Y fue una película que no sabía muy bien qué hacer con ella. Tuvo mucho retraso de estreno. Se retrasó, creo, el estreno un año, una cosa así. Y fue cuando yo ya volví otra vez a Montreal para hacer SpongeBob. Y bueno, pues se estrenó la película en enero, una época muy rara para estrenar una película así como medio terror o algo parecido. Y fuimos mucha gente del estudio. O sea, el del estreno el viernes, yo creo que NPC estaba ahí metido en la sala comercial, en el cine. Y yo con compañeros míos. Y estar en la sala, estar viendo la película y de pronto, pues que sale el plano de que tenía a mi amigo aquí al lado y me pega así un codazo. ¡Ese es mi plano! ¡Ese es mi plano! ¡Ese es mi plano! Y yo cuando salía el plano, ¡ese es mi plano! ¡Ese es mi plano! Claro, qué Y increíble. después al final, cuando ya sale los títulos de crédito y como somos, ya te digo, éramos practicantes, echabas un ojo, veías la sala y decías, este es de PC, este igual, este igual, este igual. O sea, casi toda la sala llena. Claro. Estábamos todos, ¡oh! Qué increíble, qué increíble. Depende un poco de la experiencia. La Gran Vida, por ejemplo, pues tres cuartos de lo mismo. Fue la primera película que hice para cine y ver eh, mi nombre por primera vez en una pantalla grande, pues La me ilusión, quedé la emoción, me yo, imagino. pues muy ilusionado, muy... Y tampoco es que seas ahí el actor principal, no, pero eres parte del equipo y ver tu nombre ahí, pues la verdad es que fue muy bonito, muy, muy bonito. Le quiero contar una experiencia que me pasó hace poco. Vi una película, la de Guardianes de la Galaxia 3, no sé si la ha visto. Sí la he visto. Son unos pocos días, sí. La cuestión es que la película tiene muchas emociones y hay un plano donde ellos están luchando en un pasillo, Uf, 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 uf. que fue en ese pedazo de la película donde a mí me dieron ganas de llorar porque yo dije, es increíble cómo esto me apasiona. Yo no formo parte de esta película, pero la pasión de ver el trabajo, lo bien hecho que está, lo cuidado, ese fue en el momento. Y había gente alrededor mío que venía llorando desde hace horas y es como, ¿en serio vas a llorar? Es ahorita y yo, pero es que no estás viendo cómo pelean juntos. Y a mí todavía no me ha pasado esa emoción de ver mi nombre en una pantalla grande, pero me lo imagino y debe ser fabuloso. Y algo que a mí me parece espectacular de su trabajo en particular es cómo usted se ha mantenido vigente durante los años. O sea, la gran vida pudo haber sido cuando yo era un bebé, pero que yo Sí, ahorita quiera igualmente hablar con usted porque se mantiene vigente su trabajo, me parece para aplaudirle y admirarlo y le agradezco pues, muchísimo que me diera la pues oportunidad. muchas gracias. La verdad es que cuesta, cuesta, hay que mantenerse, cuesta. Pero sí, me acuerdo del plano del pasillo, del otro día cuando vi la película y lo que pasa es que también por emocionante visualmente que pueda parecerte a un espectador o como a ti mismo, o como yo que sé, que lo vea mi padre o mi hermano, lo que sea, que a lo mejor no tengan ningún tipo de conocimiento, que para él ver la película ya está. Pero estar ya dentro de este mundillo, saber lo que requiere el trabajo, que los pasos, los distintos pasos, yo sé ese plano, que es un plano secuencia, es el del pasillo, yo dije, la madre del cordero, lo que tuvo que ser, el infierno que tuvo que ser hacer esto. Porque tú lo ves terminado y dices, vale, lo veo terminado, Ha fluido. pero va fluido. Pero cuando ya tienes experiencia, sabes lo que conlleva todos los departamentos, todos los dailies, todas las críticas que dan, muchas veces el ego que te tienes que comer,
Y también la ilusión que pones también, o sea, son muchas cosas. Dices, este plano tenía que ser un puñetero infierno. Eso me pasó más, por ejemplo, cuando hice Underwater, que fue mi primera película en un gran estudio. Y cuando estaba haciendo la película fui a ver Ready Player One, que es la Ujú. película de Spielberg, Sí, sí. y la secuencia esta del juego en la ciudad, que al final sale King Kong y empieza a destrozar a todo Cristo. Ujú. Yo estaba viendo esa película Y solo pensaba en lo complejo de todos y, los elementos y y, que... sí, sí, es que era increíble, porque la película que estaba yo era compleja, pero no es, no sencilla, pero es muy pequeña. Después ves esto, que es una auténtica burrada, dices, si yo lo estoy pasando así, ¿cómo tiene que ser para esta gente hacer eso? Es que es increíble. Y más o menos tuve la misma sensación viendo el plano en el pasillo. El plano inicial me encantó de Guardianes, el plano de Creep, en el que sale la música de la canción de Creep, de Radiohead. El plano es en que va Rocket cantando la canción, toda esa secuencia es preciosa. Pues bueno, son gajes del oficio, esperemos que pueda llegar a tú algún día. Amén, gracias. Y, y nada, pues bueno. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo, de verdad se lo agradezco mucho. La última pregunta que le quería hacer era, ¿es la primera vez que lo entrevista un venezolano? Entrevistar a un venezolano, sí, pero conozco venezolanos de todas Claro, formas. claro, claro, claro. Pero sí, es la primera vez que me entrevista un venezolano. Qué bueno, me alegra mucho tener el placer con todo el trabajo que usted tiene encima, es parte de este proyecto, es como inspirar a la gente, porque hay mucha gente aquí que quiere llegar a trabajar de animador, pero no sabemos cómo comenzar o cómo es la industria. O sea, yo por lo menos me quiero ir a estudiar a España porque vi que en Málaga hay un lugar, pero es online, pero tengo que trabajar Eso, allá para ganar el ah, equivalente a pagar los estudios. sí, es algo bastante complejo ahora mismo, la verdad. Y bueno, tiene distintas opciones. Ah, yo, la verdad es que el tema de escuelas hace ya tiempo que no le manejo demasiado porque cuando empiezas a trabajar ya es un poco, te vas desligando, pero lo que te aconsejo sobre todo es sobre todo salir fuera. A ver, si tienes la ocasión, intentar salir fuera para poder no solamente aprender más de gente de fuera, es también tener tu propia experiencia viviendo en el extranjero. Eso te puede apoyar, aportar muchísimo. Tiene sus contras, obviamente, sobre todo burocráticos, pero es algo que digamos te da más vida, te puede ayudar, sobre todo a conocer gente maravillosa, amigos, compañeros, artistas que dices, estáis años de luz de mí y quiero aprender, porque ya te digo, esto siempre estás aprendiendo. Claro. El- y si haces este curso de Málaga, creo que sé cuál es, hacer después otro curso de lo que sea, de dibujo, también otro de acting. Yo estuve un año en teatro también. Yo qué sé, es perfeccionar mucho el inglés, eso también es muy importante, porque es el idioma mundial, o sea, es así Claro. de siempre. Es una forma de, si no tienes un trabajo ahora mismo en donde estás, pues bueno, puedes conseguir otro y ese tiene que ser en inglés, o por lo menos entender inglés. Hablarlo ya, bueno, eh, Es ya no tiene recomendable. tanto. Es recomendable, pero tampoco tienes que ser un erudito, pero entenderlo, eso sí, conviene sobre todo. Y, y sobre todo Claro, mucha práctica, mucha práctica. claro, Eh, claro. tirarte a la piscina. Hay una cosa que dije hace tiempo y es que el no tener miedo al fracaso. El fracaso es una palabra que tiene muy mala prensa y realmente es muy necesaria porque necesitamos aprender del fracaso, de Claro. fallar. Así que te aconsejo que no que fracases en el más sentido, Claro. sino que
sino que aprendas de los errores. Se aprende muchísimo de los errores, más que de los aciertos. Y, y seguir intentando ser muy cabezón, muy Claro, cabezón. claro. Bueno, señor José, de verdad le agradezco muchísimo. Disculpe por quitarle tanto tiempo. No, 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 que va. Espero poder tener la oportunidad de volverlo a entrevistar, de que nos cuente de nuevos proyectos y que se siga manteniendo igual de vigente, alegre, siendo tan simpático, educado. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por esta charla. Espero igualmente volver a tenerla algún día. Y nada, si quieres algo o te surge algún problema o lo que sea, pues lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje y ya está. Gracias, de verdad lo aprecio muchísimo. A ti. Y bueno, esta fue toda la entrevista con el señor José Francisco, un gran animador con ya bastante tiempo en la industria. De verdad que a mí me dejó loco cuando vi que había trabajado en la película de Salma Hayek en el año 2000. Recuerden darle like, suscribirse, comentar. Les voy a estar dejando el Instagram del señor José aquí abajo para que lo apoyen. Esto es como una salida más formal del programa que voy a estar haciendo. De todas maneras, muchísimas gracias por llegar a esta parte del video y me tomo el tiempo para agradecerle viendo a la cámara al señor José Francisco por estar aquí y apoyar a un joven creador de contenido como yo. Si el señor Francisco me apoyó, ¿por qué ustedes no apoyarme con un like, con un comentario o con una suscripción? No me queda más nada que decir. Yo soy Miguel Pascucci, esto es Miguel Comics, Comic y Co. Nos vemos en un próximo video.